trono de Dios? Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahí. Yo también quisiera leerlo, usted sabe, pero lo vamos a leer en la traducción del lenguaje actual. Mire, escuche, es lo mismo, pero un poquito más, como dice, actualizado. Dice, todas estas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en la cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Déjeme orar antes que usted se siente. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia. Claro que sí, Señor. Y esto no es por mérito nuestro, sino es por tu fidelidad que lo dijiste. Cuando hubiera 1, 2 o más reunidos en tu nombre, tú estarías en medio. Y solamente por esa declaración tuya, nosotros confirmamos que tú estás aquí en medio. Para poder hablar a nuestro corazón, para poder, Señor mi Dios, redarguirnos, inquietarnos y también a esto, a levantarnos. Si quizás estamos en desánimo, afanados, preocupados por las cosas, mi Dios, que nunca paran. Ayúdanos en esta hora a poder estar conectados contigo. Cada uno de los que ha llegado aquí, sin duda, por diferente razón, una invitación, por decisión propia, pero mi Dios, todos ellos te los quiero presentar para que cada uno reciba la porción que tú le tienes preparado especialmente a cada uno, Señor. Y te damos gracias. Gracias, mi Dios, por las decisiones. Gracias por las renuncias que van a haber. Gracias por el arrepentimiento, Señor, mi Dios, que nos vas a hacer, nos vas a redarguir. Gracias por la convicción que vas a poner en nuestro corazón. Gracias, Señor, mi Dios, por el cambio de mente que también vas a provocar en nosotros, que a veces queriendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Hoy te damos gracias por todo esto que vamos a recibir. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a nuestro Dios. Denle un aplauso al Señor. Toda oposición es cancelada, ¿sabía usted? Toda oposición ahora es anulada, es reprendida y declarada que no tiene autoridad, que aquí se mueve tu presencia con toda libertad. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Le pido, por favor, vamos a estar tomando y esto. Y bueno, cuando mi esposo, el pastor, me pedía en la semana que si tenía una palabra o si yo quisiera predicar, la verdad que no es que uno quisiera en sí, de verdad, sino que, claro, Dios te da una palabra para que tú la puedas entregar. Entonces Dios lo había puesto en mi corazón el mismo día, no sé si el domingo, el lunes, que me pidió, que me compartió para poder estar acá, y ya venía viendo y Dios hablando. Y mientras leía no solo el capítulo 12 de Hebreos, del cual estamos compartiendo hoy, sino de toda la carta de los Hebreos, de la carta que se escribió a los judíos, de verdad que es una carta muy linda. Es una carta que trae mucha fe, que trae mucha dirección, y por sobre todo pone el nombre de Jesús muy en alto como el gran sumo sacerdote, pero también que a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, nosotros debemos seguir avanzando. Entonces es un libro que de verdad
me llenó de mucha esperanza, me llenó de mucha satisfacción, sabiendo que Dios se encarga de todas las cosas y Él está muy pendiente de cada uno de nosotros. Él sabe qué es lo que necesitamos, Él sabe qué es lo que estamos sufriendo, Él sabe qué es lo que nos cuesta tanto, Él sabe. Entonces, miren, entonces yo leía y la epístola, que se llama la carta, la epístola a los hebreos, a los judíos, es una carta, dirigida a ¿quiénes? A judíos cristianos o a cristianos judíos, que estaban tentados a abandonar su fe en Cristo y regresar al judaísmo. Y el autor de esta carta, ¿qué es lo que hace? Como decía, busca fortalecer la fe de estos, que eran judíos, pero como hemos dicho, también creyentes. También habían confesado, habían creído que Jesús era el Señor. Entonces, esta carta estaba hecha, dirigida con esta intención y a estas personas, para animarles, para centrarles, como decía, para enfocarles a perseverar en ese compromiso con Jesús. Y no era porque sí nomás, porque les dolía la cabeza, o porque tenían problemas en la familia, o porque tenían problemas en el matrimonio. No, en este tiempo ellos estaban siendo perseguidos, ellos estaban siendo asesinados, ellos estaban siendo torturados. No era cualquier situación personal o doméstica, sino que era una clara persecución contra su fe, contra lo que ellos habían confesado. Entonces Dios, en su infinita misericordia, en este Dios que no se olvida de cuál es la situación que cada uno de nosotros pasábamos, y en ellos particularmente les envía esta palabra. Les envía una palabra que los va a hacer perseverar, como decía, a fortalecer su fe, a enfocarlos para que no estén pendientes de las situaciones que les estaban ocurriendo, sino a poner su mirada fija en Jesús. Lo dice en el versículo 2, puesto los ojos en Cristo Jesús. Puesto los ojos en ninguna otra cosa. Entonces, y como decía también, que si bien la oposición que sufrían, esta carta les venía mucho bien como ejemplo de perseverancia, de permanencia, recordándoles, ratificando, estableciendo que Jesús es mayor que cualquier otra situación. Escúchelo, hasta lo más profundo de su corazón. Jesús es mayor que cualquier situación. Jesús es mayor que cualquier situación. Y el poder entenderlo, creerlo, y por eso él mismo, el autor, lo pone y declara que si bien había un sumo sacerdote, y hablaba de Melquisedec, pero este era el gran sumo sacerdote. Y este autor, en el capítulo 12, yo los quiero poner en el contexto más o menos por qué se escribió esta carta, para qué se escribió, y lo maravilloso que hasta estos días es una bendición si usted lo lee. Hasta en estos días nos edifica, como decía, nos bendice, nos fortalece y nos sostiene. Entonces, el autor presenta, como decíamos, una serie de ejemplos y anima, exhorta, es la palabra que se usa aquí en el contexto bíblico, exhorta a que a todos los lectores, a todos los que quieran escuchar, a fijarse y poner su mirada, como decíamos, en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. O sea, Él es el inicio y Él es el final. O sea, todo se trata de Jesús. Todo, absolutamente todo. Que no se lo olvide. Eso es tan importante porque así nos hace vivir en paz. Así podemos vivir tranquilos. No es por mí, no es para mí, es por Él, es para Él. Entonces, como decíamos y leíamos, aquí Hebreos capítulo 12 comienza con la palabra, dice, por tanto. O sea, por tanto, ¿qué? Aludiendo, refiriéndose
al gran capítulo 11 del libro de los Hebreos, que es los héroes de la fe. Ahí es donde te deja, si tú lo lees de principio a fin, la verdad es que te hace estar firme, te hace estar tranquilo, te hace estar confiado, ya te hace ver que tu problema no es tan grande porque mayor es Jesús. El gran capítulo 11 de la fe, que habla de todo lo que tiene que ver y todos los ejemplos que nos da, y nos da un significado de lo que es la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después en el 6 también habla y dice que le podemos agradar a Dios si es que tenemos fe. Porque si no tenemos fe, no le agradamos a Dios. Todo está unido, sin duda. Entonces, aquí el autor dice, después de haber leído todo, y de hecho en el último versículo del capítulo 11, habla de cosas maravillosas que de verdad que te hacen permanecer firme. Y ahí es donde dice, por lo tanto, teniendo esa tan grande nube de testigos, con tantos testimonios, es que nosotros hoy, el poder estar hablando, donde podemos nosotros, y nos insta el autor, a que podamos imitarlos, que podamos ser como ellos, porque ellos incluso no cumpliéndose la promesa de ver a Cristo, aún así ellos no desistieron, aún así ellos permanecieron. Y en esto muchos de los judíos habían sido testigos de quién era Jesucristo, de quién era el Señor. Así que por eso digo, en el capítulo 12 comienza con tanto argumento para que no desistan, para que no se rindan, para que no renuncien, para que no se distraigan, para que no se alteren, no se perturben, sino que tengan claro por qué y para qué fueron llamados, fueron alcanzados. Y siempre lo he dicho, maravilloso. Y este diseño, el que nosotros compartimos siempre, que tiene que ver, el evangelio es el mismo, la forma es la que te hace hacer un poquito más agudo, pero es el mismo evangelio, la misma enseñanza, el mismo diseño que Jesús le compartió a sus 12, a sus discípulos, y por el cual, de esa forma, nosotros hoy alcanzamos salvación. Nosotros hoy podemos decir que Jesús es el Rey, es el Señor, y que nos da esa salvación por ellos que lo vivieron. Bueno, en esto, ahí está ese autor, mandado por el Señor, por Dios, para poder seguir animándoles, para poder seguir fortaleciéndoles, para poder seguir poniendo y enfocándoles la razón, el propósito, y para poder entender por qué tanto sufrimiento. Era su fe, era su fe. ¿Recuerda usted? Quizás en los primeros tiempos cuando usted conoció a Jesús, si bien todos felices, todos contentos, pero después en el camino, ¡ay! No sé por qué me va tan mal. Uy, no sé por qué el jefe me está obligando a esto, me está obligando. Y a veces ni siquiera es eso. Lo que pasa que ya, como el Espíritu Santo está morando en nosotros, ya hay cosas que nos empiezan a perturbar. Y claramente cuando uno llega a un lugar, yo no sé si a usted le ha pasado, pero llega a un lugar y uno percibe la oposición, y esa oposición te percibe a ti y se hace una cosa un poquito fuerte, pero nos manda a estar firmes, nos manda a estar ahí parados y muy claros, como digo, en el objetivo, en el propósito por el cual fuimos llamados. Tremenda introducción, ¿pero la entendió? Yo espero que sí. Yo espero que sí. ¿Sabe por qué? Porque hoy estamos así también algunos, y siempre parto por esto, y lo digo siempre en todas partes. Creo que todos los que llegamos aquí, cada domingo me refiero, es porque amamos a Dios. Es porque queremos escuchar, recibir una palabra que nos quite la angustia, que nos dé la paz, que nos dé la dirección. Y por eso estamos aquí. ¿Sabe qué también? Dios lo sabe. Dios sabe por cada cosa que usted está pasando, por
cada pensamiento que se le cruza ahí en la mente. Y aún así, y hoy está para decirle, hey, no te desenfoques. Estamos iniciando febrero, muchos de vacaciones, estamos en ese ambiente, pero aún así, no te desenfoques. Porque hemos sido llamados a expresar a Cristo, a vivir a Cristo. Y esto no va a ser distraídos, tampoco va a ser afanados en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestra familia. No podemos enfocarnos con tantas distracciones hablándonos más fuerte. Entonces aquí está la palabra, en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, que nuevamente le dice a usted, enfócate, alíñate. No hemos venido a pasarlo bien. Lo dice y habla ahí en Hebreos 11. No hemos venido a pasarlo bien aquí a este mundo, pero sí a creer con todo nuestro corazón que cuando tomamos la decisión por Cristo y a vivir y a avanzar y a crecer por Cristo, va a haber una eternidad gloriosa que nos espera. Es ahí donde quiere que nosotros pongamos la mirada, no en la circunstancia, no en la adversidad. Porque hoy, ¿sabe qué? A diferencia de esos cristianos judíos, nosotros hoy, aquí en Chile, no sufrimos persecución. Hoy, aquí en Chile, lo más que te pueden decir o escupir en la cara si tú le hablas al evangelio de las personas. Pero no te va a cortar las manos, no te van a meter preso, no va a pasar porque hay una libertad de culto. Entonces, ¿qué podemos decir? Uy, estos judíos querían tirar la toalla, querían rendirse, estaban afligidos con razón, porque tenía que ver su vida, estaba en juego su vida. Pero hoy, porque las deudas me sobrepasan, porque la relación con mis hijos no va, o la de mi esposo en el matrimonio, o la enfermedad me está sobrepasando, yo me rindo, o yo renuncio, o yo me preocupo mejor de esto, y que bueno, Dios me esperará, Dios sabrá. No es tiempo para eso, ¿sabe? Y Dios también nos va a dotar, Dios también nos capacita. Por eso aquí estamos siendo instruidos, pero también recibiendo una palabra, una dirección, que hoy su fe será fortalecida, que hoy su fe de verdad que será puesta aquí, porque en algún momento va a ser probada, y más vale que seamos aprobados y no reprobados. Entonces Dios, como digo, es bueno. Hoy es una palabra para nuevamente enfocarlo. Y a veces nos desanimamos, y a veces nos decaemos, y a veces tantas cosas que podemos decir, pero Dios ha dicho algo mayor. Enfócate, mira, corre. El autor decía, oye, los atletas tienen que, para poder alcanzar el premio, se tienen que someter a disciplinas estrictas, se tienen que someter a dieta, se tienen que someter a tantas cosas para alcanzar ese premio, ¿sí o no? En esto es igual. Y a través de, ¿cómo lo hacemos? A través de renuncias, a través de decisiones. Porque muchos pueden quedar en el camino, muchos deportistas pueden quedar en el camino. Pero hay unos que incluso ya antes de correr, ya la gente sabe quién va a ganar. Ya saben que es el favorito. ¿Y cómo lo saben? Porque se les vio toda la temporada en estricta concentración, en estricta disciplina. Entonces nosotros, ¿saben qué? También lo tenemos asegurado. Usted ya tiene asegurada su victoria. Usted ya tiene asegurado su destino. Siempre y cuando pueda someterse, sujetarse a la disciplina o a las ordenanzas que están establecidas en la Escritura. Si no, vamos a quedar en el camino, con muchos atletas, que no era tan alto el rendimiento. La de un cristiano es un alto rendimiento. La de un hijo de Dios
es un alto rendimiento. Si usted piensa que es cuando usted quiere, no. Ni siquiera cuando yo quiero. Es como Él ya lo estableció. Y usted puede venir con muchas razones, muchos argumentos, pero al final de la carrera se verá si usted llega o no llega. Por eso hoy estamos siendo instruidos, redarguidos, pero también digo yo, exhortados para que ustedes sean fortalecidos y poder tener todas las herramientas para poder triunfar y llegar. Y como en todo esto que nosotros podemos ver, en estos versículos que leíamos, principalmente el 2 y el 3, cuando habla que nosotros pongamos los ojos en Cristo y empieza a hablar de Él. A ver si pones el versículo 2, por favor, porque dice, puesto los ojos en Jesús, ¿cierto? O sea, ¿y quién es Jesús? El autor y el consumador de la fe. O sea, es nuestro destino, es nuestro propósito, es nuestro incentivo, Jesús. El cual, por el gozo puesto delante de Él, que sufrió en la cruz. A mí me encanta. Me encanta. Y esto, ¿saben qué? Debe ser una disciplina para que usted lo pueda usar, aplicar. Porque Él no estaba, si bien no quería, ¿recuerdan el huerto de Getsemaní? Cuando le dice, no quiero, pasa de mí esta copa. Él no quería, sabía lo que le venía. Y le pidió y le rogó 3 veces al Padre para que le quitara esa prueba. Más, aún así todo, Él dijo, ok, yo hago tu voluntad y no la mía. Pero por sobre esa lucha que Él tuvo en ese momento, de haber sido terrible, pero Él, ¿qué fue? Él miró un poco más allá. Él miró el gozo de la eternidad, no del sufrimiento presente que iba a tener. Él pudo mirar sus ojos, pudo poner sus ojos más allá, hacia la eternidad gloriosa, junto al Padre, donde ya no iba a haber más sufrimiento, no iba a haber, dice también, ni muerte ni dolor, pero sus ojos los puso más allá. Entonces cuando nosotros, y como digo, esto debe ser una actitud de vida, no se quede pegado en la situación. Ponga la mirada en Cristo, ponga la mirada en la eternidad y sus promesas, que todo esto va a pasar, pero hay algo eterno que no va a pasar. Y yo hoy me estoy asegurando que esa eternidad esté junto a Cristo y no sin Cristo. ¿Se entiende, verdad? Entonces que podamos hoy ser conscientes de aquello y no angustiarnos. Los problemas están a la orden del día, cada rato. Así sean grandes o pequeños, los problemas siempre están. Pero eso no debiera distraernos. Por eso es tan importante en esa determinación a avanzar. Esa determinación, así como en serio, a avanzar. Y no en esas frases tan típicas, el lunes comienzo la dieta. O cuando empieza los primeros días de enero, de aquí empiezo a leer la Biblia y me la leo toda durante todo el año. Eso nos da risa. ¿Quién no lo dijo? Yo lo dije. Pero te quita tanta seriedad. Y nos vamos acostumbrando a vivir una vida poco veraz. Poco veraz. Y la verdad que al final de los días, nadie nos cree nada. Y eso es así en la vida del cristiano, o en la vida como trabajador, o en la vida como empleador, o en la vida como esposo, o en la vida como esposa, o en la vida como padres. No te cree nadie. Porque tus palabras solamente se las llevó el viento. Entonces aquí, yo digo, Dios estaba tan interesado que los judíos cristianos pudieran perseverar, poder mirar la promesa. Estaba tan interesado porque estaba pensando en usted y en mí y en las siguientes generaciones,
que con toda la persecución, con toda la tortura, ellos no negaron a Cristo. Y a veces nosotros, porque la pista se nos está poniendo un poquito pesada, porque hay demanda de santidad, hay demanda de búsqueda, hay demanda de poder instruirse a través de los discipulados. Ay, ya no, mejor que no. Va a ser como otro atleta que se queda a la orilla de la carrera, pero que no venció. Hoy la palabra es para que usted se determine, porque Dios nos da todas las cosas. Por eso, Jesús no puso su mirada en el sufrimiento. Jesús puso su mirada en el gozo. Y no en cualquier gozo, en el gozo eterno. No puso su mirada en la enfermedad. No puso su mirada en la cuenta bancaria que tengo 0. Su mirada no la puso ahí. La puso en la eternidad y todas las promesas que tiene Él para sus hijos. Ahí fue. Y es ahí donde usted debe poner. Por eso digo de repente, y esto tiene que ser un cambio de actitud y de mente. Porque recuerdo que cuando recién iniciaban el Evangelio, y a mí me podían pasar cosas, como a todo el mundo cuando iniciábamos, pero yo no decía, oh, lo que me pasó. No. Mira, por eso tiene que haber una actitud de que lo puedas comprender. Porque yo decía, wow, ¿y qué viene ahora? Qué bueno viene ahora porque estoy pasando una situación. Entonces, ¿qué me hacía? Que el problema fuera más cortito. Porque yo estaba más ansiosa con lo que me iba a encontrar, con lo que Jesús me tenía. Entonces, digo hoy, en el nombre de Jesús, que sus fuerzas sean levantadas. En el nombre de Jesús, que sus fuerzas sean hoy fortalecidas, renovadas. Porque hay una promesa mayor. Solamente enfóquese en Cristo Jesús, que es mayor que cualquier situación. Entonces, aquí, como decía, en todo y esto, por eso es tan importante. Por eso aquí el autor de Hebreos quería poner y aclarar y declarar y ratificar, como decía, y establecer que solo Jesús era el gran Señor, el gran sumo sacerdote. Era tan importante que los judíos lo pudieran entender, porque así nuevamente eran enfocados, direccionados, puestos en el camino correcto. Por eso es tan importante que hoy usted y yo pueda poner el nombre de Jesús muy en alto, y que es el gran Señor, que es el Todopoderoso, para que cuando usted vea la dificultad, adivine quién va a brillar más, quién se va a ver más. Jesús. Usted se fija que cuando hay una cosa como en perspectiva que le llaman, y al final de esa perspectiva pueden haber muchas cositas, pero al final hay algo llamativo, hay algo más grande, y la mayoría, yo soy una de ellas, no me fijo en los detallitos, yo me fijo en lo de allá, en lo grande. Entonces no nos damos cuenta de la situación, no nos afecta tanto, no padecemos tanto de las situaciones, sino que veo qué es lo que hay al final. Y con todo mi corazón creo que Jesús es el Señor y que nos está esperando con los brazos abiertos cada vez que le necesitamos. Eso es así. Entonces, aquí la vida del cristiano, como decíamos delante, es toda una carrera. Toda una carrera. Y aquí también dice, despojémonos de todos esos miedos. Despojémonos de todas esas angustias. Pero también dice que despójate del pecado. Porque el atleta, hace la comparación, el atleta mientras más livianito está, o sea, con mayor efectividad va a llegar al punto. Pero fíjense, si una cosa que es sumar, no. Bueno, sí, pero yo no sumo tanto. Pero mira, si tenemos toda la ansiedad, si tenemos todas las preocupaciones, si tenemos todo lo que nos puede atormentar, o sea, mira, con toda esa carga, tú ya en cierto tiempo vas a encontrar ese peso. Pero si más encima le sumas el pecado, de cosas que no has renunciado, de cosas que todavía están ahí,
Ay, pero si yo no hago esto, yo no hago... Si yo no te digo nada de eso, que el Espíritu Santo te lo hable. Pero está el orgullo, está la soberbia, está el rencor, están los celos, está la envidia, está la disconformidad, está la deslealtad, está la murmuración, están tantas cosas que son pecado. Y ese pecado también te hace que la carga sea más pesada, entonces menos probable que llegues a la meta. Y solo el Espíritu Santo, el que nos puede dar esa convicción. Porque usted no tiene un letrero, soy orgullosa. ¿Y qué? Soy, no sé, tantas cosas. Solo el Espíritu Santo es el que nos va a redarguir. Pero hoy el poder rendir. Entonces decimos, Señor, lo decía el apóstol hoy día en el tabernáculo, que las promesas, y dice que las bendiciones, hablaba, las bendiciones alcanzarán a los hijos. ¿Pero qué? Hablaba a los hijos de obediencia. No van a alcanzar a los hijos porque sí, a los hijos de obediencia. No, porque Dios me bendice a mí. No, quizás Dios tiene misericordia de ti. Pero los hijos de obediencia, los que son capaces de caminar de acuerdo a su voluntad, Jesús fue un hijo de obediencia. No se haga como yo, sino tu voluntad. Obediencia. Es ahí donde van a estar las bendiciones. Entonces no cuestione por qué las cosas no le llegan o por qué la carrera le pesa tanto. Arrepentámonos del pecado que cargamos, porque Él está dispuesto a perdonarnos, dispuestos a librarnos de toda maldad. Es maravilloso, por eso digo, yo siento que este pasaje, esta palabra, va a hacer que usted pueda caer en cuenta. Uy, ¿dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? No estaba haciendo nada. Echándose airecito, pero que su vida no tenga sentido. Yo, en lo personal, no concibo que mi vida no tenga sentido. Que acierto tanto, caigo en cuenta. Para poder despertar de la comodidad, despertar de la costumbre, porque somos seres de costumbre, despertar de esas cosas ¿para qué? Para que día a día haya un fuego interior que arda apasionadamente por Cristo. Y que así como decía la pastora Juanita, porque fue muy lindo, ese día que le llamé, estaba tirada ahí, haciendo, yo creo que no, ni con una palita, no sé con qué agüita, ahí estaba toda, pero dijo, pero voy a ir a tal parte. Y después cuando me cuenta la tremenda victoria, negarse, si bien a muchas cosas, porque no era solamente la salud, muchas cosas, pero poner todo eso fuera de lo que se le había encomendado y pudo servir, cumplir lo que Dios le había encomendado para que muchas personas conocieran a Cristo. Otra persona en su estado, muchas personas en su estado hubiesen dicho, no puedo, que venga otro. A eso me refiero, a eso me refiero. Teniendo muy claras cuáles son las cosas. ¿Y sabe cuáles son las cosas muy claras? Que somos hijos de Dios y hemos sido llamados a servirle. Cualquier otra cosa no es importante. Cualquier otra cosa no te determina la vida eterna. El servir al Señor con toda pasión es lo que te va a determinar cuál es tu vida eterna. No las otras cosas. Dice que todo lo demás se desvanece, no persevera. Solo lo eterno que es Cristo Jesús. Entonces de repente nos enredamos en tantas cosas. Que el Espíritu Santo pueda hablar en su corazón en esta mañana, póngase de pie. Porque sería hablar de lo mismo, ¿sabe qué? El poder determinarse hoy, decir, hey, mira Señor, aquí está mi corazón. Con todos estos altos y bajos, pero hoy me determino a servirte. Y mira la oración, cualquier sea mi condición,
Cualquiera sea mi condición. Decía Pablo, si en abundancia o en escasez, si en persecución o en bendición, cualquiera sea mi condición, heme aquí, Señor. Heme aquí. Y no a nuestra forma. Como estoy hablando de una pasión interior. Y que no tiene que ver con un fosforito que ande prendiendo así. No, la pasión interior es la que te hace estar todos los días buscando su rostro. La pasión interior es la que te ayuda a decir no al pecado, sí a poder guardar y al temor de Dios. Esa es la pasión interior. No es andar gritando, yo soy un poquito, pero no es esa, sino que con toda autoridad, convicción y firmeza poder avanzar y que el mundo pueda ver. Porque nosotros hoy somos testigos. Antes eran los cristianos judíos. Hoy somos nosotros para que el mundo crea. Y no a medias, sino a la manera de Él. Para que sean alcanzados, para que puedan querer lo que nosotros tenemos. Pero si vivimos un evangelio a medias, menguado, aguado, ¿quién va a querer tener esto? Nadie va a querer tenerlo. Entonces hoy es la forma, hoy es la manera. Si estamos realmente dispuestos a sufrir esos padecimientos, hoy nuestros padecimientos, como dije delante, solo son renuncias, solo es rendirse, solo es determinarse. Esos son nuestros sufrimientos, no está en juego nuestra vida. Así que despójese de ese pecado. Pida ayuda al Espíritu Santo para obtener la victoria. No se conforme, no se acostumbre a vivir así a medias. Esto requiere perseverancia. No es fácil. Pablo le escribió lo siguiente a Timoteo, en un momento también para darle ánimo en medio de sus luchas. Y estas palabras nos pueden servir. Eso es 2 de Timoteo 2, 8 al 12 dice, no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el cual sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero, la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Como dice, si morimos, morimos por Él. Si vivimos, vivimos por Él. Todo se trata de Jesús. Ahí en su puesto, en su lugar, puede rendir su vida con plena convicción y que usted pídale ahí al Espíritu Santo que le ayude en el momento de debilidad, de aflicción, pero que nunca se desenfoque, que nunca se desentienda por el cual usted fue alcanzado, por el cual usted fue alcanzada, para solamente expresar a Cristo a otros, no a través de mi sufrimiento, sino a través de la esperanza viva que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta hora, Espíritu Santo de Dios, trae esa convicción, primero de pecado, para poder rendirse. Ríndase. Si hay un pecado, el orgullo, el rencor, la falta de perdón, la murmuración, pídale perdón al Señor y determínese a poder poner la mirada solamente en Cristo, en Jesús, que es el que le da el sentido de todas las cosas.
Espíritu Santo, yo ruego que pueda quedar esta palabra atesorada en el corazón, Señor, y que comiences una obra maravillosa en cada uno que la ha recibido. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a Cristo como señal de victoria.